Salón Raúl Porra Barnechea del Congreso de la República. En su momento, aquí sesionó el Senado del Perú. Por tanto, este recinto guarda momentos importantes de la historia peruana. Por aquí pasaron prohombres de nuestro país. Aquí se pronunciaron brillantes discursos. Algunos de quienes dieron esos discursos fueron los senadores del PPC, que en su momento se sentaron precisamente en este sector de la sala. Hoy vamos a hablar de dos de ellos. A 100 años de su nacimiento, vamos a conocer un poco más a Ernesto Alayza Grundy y Mario Polar Ugarteche. Hace alrededor de 55 años que mi madre me llamó para decirme que había llegado a Arequipa un hijo de su amiga Ernestina Grundy, compañera de tristezas e ilusiones en el internado del Colegio de los Sagrados Corazones, y me pidió que lo buscara y lo llevara a casa. Así se inició mi amistad con el hijo de doña Ernestina, que lleva el nombre de Ernesto Alayza Grundy. Esta es la descripción que hace Mario Polar del inicio de una gran amistad. Una amistad que solo terminaría con la muerte y que se alimentó en la gesta de varios de los momentos más importantes del Perú del siglo XX. Son dos vidas paralelas, pero que en realidad se juntan prácticamente desde antes de nacer. La madre de Alayza nació en Arequipa y vivió muchos años en Arequipa. Y ahí fue condiscípula con la mamá de Polar. Ambas estaban en el Colegio de los Sagrados Corazones, como internas. Fue cuando Ernesto Alayza en Lima destacaba con el grupo de Raúl Ferrero Rebagliati y de tantos dirigentes de la Acción Católica recién fundada, que viajaron a Arequipa. Y en esa oportunidad, que la madre de Polar se entera de que el hijo de su amiga estaba en Arequipa y era universitario que venía desde Lima. Le pidió entonces a Mario que visitara a este condiscípulo de él, desde Lima uno y desde Arequipa el otro. Y Mario se presentó ante Alayza y comenzaron una amistad. Mi abuelo tuvo un rompimiento con el gobierno, salió, dejó Loreto, renunció a la prefectura y se fue, digamos, surcando el Amazonas en un barco inglés, llegó a Inglaterra, donde nace mi padre. La razón de la espiritualidad de mi padre era básicamente su mamá. Mi abuela Ernestina, su madre, era muy religiosa. Tiene una hermana monja también. Es otro motivo que estamos viendo, digamos, que se vivía una, digamos, la doctrina católica en la casa, desde los abuelos. En realidad a Mario hay que conocerlo a través de sus libros. Ahí vuelca su alma, cuenta su historia y su verdad, pero así desnudamente, sin tapujos. La vida de su infancia la recordaba con una añoranza extraña. ¿Cómo le escribe? Escribiéndole a su nieto, que no tiene sino un año. Y comienza su primera obra, que es una obra que él mismo titula Viejos y Nuevos Tiempos, dirigiéndose a un nieto que no lo va a entender porque solo tiene un año, y le dice pequeño, e imagina que lo está escuchando, y le cuenta. Le cuenta toda su infancia, le cuenta cómo eran los Vargas, cómo eran los Jiménez, que son los abuelos por el lado materno, y le cuenta cómo son los Polar. Y entonces, recordándole los ancestros, presenta a su familia tal como era, o tal como la veía. Mario sintetiza en una página de estas cartas a su nieto lo que él puede considerar el balance de su vida infantil y de lo que sus padres representaron en esa etapa. Mario escribe
con un profundo sentimiento auténtico. Nuestra casa careció de lujos. Algo más. Sospecho que nació envejecida y algo destartalada. Muchas veces fue sometida a refacciones parciales o porque los pisos astillaban o porque las calaminas, tras los aguaceros, hacían eventuales goteras. Pero en compensación, esa modesta casa tuvo alma. En ella se acumulaban las cosas, los recuerdos y los destrozos, no como detritus, sino como desideratum. Y la alegría y la cordialidad de mi padre y la melancólica dulzura de mi madre fueron la mullida alfombra que apagó los pasos de una pobreza cierta que pasó inadvertida. El trabajo y pensamiento político de Ernesto Alaiza Grundy estuvo marcado por su temprana vinculación con la doctrina social de la Iglesia. Él fue miembro de la Acción Católica de Miraflores y desde allí, bajo la dirección del padre Plasencia, él con otros jóvenes de su generación realizaron un intenso trabajo social, fundamentalmente con los obreros de Surquillo. Todos ellos y muchos más dan testimonio de lo que fue su vida, pero tal vez el mejor testimonio lo da él mismo, con sus actos y sus discursos. Después se vincularía con Víctor Andrés Belaúnde, el primer pensador social cristiano del Perú, y con el patricio José Luis Bustamante y Rivero, el primer presidente social cristiano del Perú. Fueron ellos dos quienes marcaron definitivamente el derrotero político de Ernesto Alaiza Grundy. Alaiza en cierta medida es una consecuencia y un efecto. La posición de la Iglesia en un hombre creyente y practicante con la seriedad y rectitud de Alaiza fue influenciado poderosamente por el mensaje que la Iglesia traía en la década de los años 30, cuando Alaiza estaba pasando más allá de los 20 años de edad. León XIII, un gran pontífice, escribió una encíclica que conmovió al mundo y que se denominó Rerum Novarum, Nuevos Tiempos. El debate en todo el mundo con respecto a la Rerum Novarum, que enfrentaba el problema de un capitalismo exacerbado y al mismo tiempo la explotación de una clase que venía de ser a su modo relativamente ilustrada y feliz en el medioevo, determina una vivencia en el análisis de la sociedad contemporánea, en la distancia entre las clases sociales y en lo que necesitaba en su dignidad el hombre frente al trabajo, frente a la propiedad, frente a la familia. Él considera clarísimamente que el estado de cosas en el país no era ni justo ni equitativo. Entonces eso atentaba directamente contra las normas y principios de él. Él es un hombre que en realidad escoge la doctrina social de la Iglesia porque es lo que está más cerca de su pensamiento religioso. Y se podría decir que incluso hace de su religión una expresión política. Y hace del quehacer político una expresión de su religión. Es decir, buscar el bien común para todo el mundo, ¿no? Es esta la etapa en la que Alaiza va a Arequipa con los muchachos de la Universidad Católica. San Marcos en ese momento estaba clausurado. Y comienza la tarea de explicar el mensaje de la Iglesia como un mensaje social, nacido del espíritu y del mensaje del Evangelio. Y Alaiza, como Raúl Ferrero y tantos más, hace una transmisión oral que realmente llamó la atención
en toda la juventud peruana de ese momento. César Arróspide, Gerardo Alarco, Enrique Cipriani, Germán Stiglitz, todos ellos estaban extrañamente congregados en Miraflores bajo la dirección de un sacerdote que había venido de México, huido en la persecución religiosa de los años 17, que era don Amelio Plasencia. El padre Amelio Plasencia es quizás el padre fundador o uno de los fundadores de la parroquia de Miraflores, pero era a la vez su maestro, porque la acción católica de Miraflores es llevada por este padre. Era un padre español que viene, digamos, cuando viene la revolución mexicana, él tiene que huir de México y es acogido en el Perú. Viene a Miraflores, hay unas señoras que le piden que le traigan un sacerdote, lo traen a él para fundar la parroquia de Miraflores. Y el año 33, cuando se convoca en Roma el primer Congreso Mundial de Pax Romana, que es una institución de tipo civil vinculada al mundo universitario, todos estos mismos hombres son designados en su condición de universitarios para viajar a Roma. Curioso. De Chile vino Eduardo Frei, después presidente. De Venezuela presidió la delegación Rafael Caldera, después presidente. Por eso yo siempre aspiré a que Laiza fuera el presidente. Yo estuve acompañando a los hermanos de Ernesto Laiza menores, contemporáneos míos, cuando lo despidieron en el terminal marítimo de esa época. El año 41 Ernesto Laiza tenía 29 años y la Católica organiza un foro sobre los 50 años que se cumplían de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Ahí Ernesto Laiza tiene, por ejemplo, como digo, a los 29 años, una conferencia sobre el trabajo y el salario según la doctrina social de la Iglesia, donde leemos, tiene la Iglesia una doctrina en oposición al individualismo desarticulado del credo liberal y a la unificación masiva del credo socialista. Y decía Laiza, la empresa es una comunidad de producción en la que se unen orgánicamente la dirección, el capital y el trabajo. Resulta evidente que el pago del salario no agota los derechos del trabajador. Fijémonos qué claridad de pensamiento y qué valentía. Esto era en el Perú de 1941. Hay una frase escrita por mi papá que está inscrita en una piedra del parque que lleva su nombre, que dice, si mal no recuerdo, no fue por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios que guió mis pasos en el camino hacia la política. Más o menos. Yo creo que eso es central en el pensamiento y en la manera de ser de él. Y no solo era en la política, era en su vida cotidiana, era en su vida matrimonial, era en su relación con sus hijos, nietos, en fin, en su vida profesional. Mario Polar fue fundamentalmente un hombre bueno, un hombre que creyó siempre en la unidad de todos los peruanos, en una unidad de espíritu. Era un hombre que entendía al ser humano como una suma de libertad y de justicia, lo cual lo llevaba inexorablemente a la solidaridad. Polar fue un hombre solidario. Y dicen que todo este pensamiento de él se lo debe a quien fue su mayor influencia, su tío más querido, Juan Manuel Polar, conocido como Papá Juan. Papá Juan, maestro de primaria, deslumbró a Mario por su sencillez, por su don de gente. Papá Juan iba siempre a la campiña arequipeña a buscar a los labradores, a ver cómo los ayudaba, porque era un hombre que tenía un gran magnetismo con los necesitados, pero también con los poderosos, de manera que con uno ayudaba al otro. Por eso Polar fue como fue, dicen los más cercanos a él. Por eso es que siempre defendió las libertades civiles y por eso fue el más firme defensor de la democracia.
cosa que lo llevó siempre desde muy joven a enfrentar todas las dictaduras que hubo en el Perú durante los años en que estuvo él a nuestro lado. Polar, a los 37 años, es profesor en Arequipa y está preocupadísimo por la República Peruana. ¿Qué posibilidad de democracia auténtica tenemos? Y parte de una verificación muy interesante, esta conferencia del año 49 de Polar. Dice: la República, pese a sus numerosos frustramientos y a la triste sucesión de pronunciamientos militares, etc., ha realizado un milagro, solo atribuible al espíritu: crear una conciencia nacional sobre un basamento geográfico heterogéneo y una realidad étnica parcelada. Entonces, en esta multiplicidad de realidades geográficas e históricas que podían enfrentarnos, que podían disgregarnos, veía sobre todo Polar esta unidad del espíritu, ¿no? Pero advertía: puede resultarnos transitoria y ser socavada por la división, porque urge vincular más a los pueblos. Hay que darle contenido o respaldo material a esta unidad espiritual entre los peruanos, que los acerque profundamente. Es indispensable que nos sintamos unidos por el sentimiento de una responsabilidad común, una responsabilidad moral para hacer posible, aquí estamos en el tema social cristiano básico, que los valores tengan vigencia. Tenemos que combatir para que haya libertad efectiva y todos la gocemos, para que haya justicia. Y solo habiendo libertad y justicia en el Perú, concretamente en la vida peruana, podemos hablar de solidaridad, de unidad nacional. Fíjense que también qué valentía de conceptos. Nadie ha entendido bien cuál era la historia real del Partido Demócrata Cristiano, la circunstancia para nacer. El padre de Fernando Belaúnde, don Rafael, pronunció, cuando los apristas se empeñaron en una sangrienta acción un 9 de diciembre, cuando querían imponernos la ley de imprenta en 1946. Y don Rafael dijo: no se engañen, las masas se combaten con las masas. Son las masas organizadas a través de los partidos políticos, razonantes, conquistando políticamente al electorado y derrotando al adversario. Ese fue el pensamiento de don Rafael. Don José Luis lo entendió y por eso los últimos meses de su gobierno se empeñó en formar un partido político auténtico. Porque don José Luis, derrocado y desde Buenos Aires, nos envía un mensaje sobre lo que él imagina y quiere como partido político, en doctrina, en programa, en conocimiento y en conducta. De esa voluntad de don José Luis nacieron las reuniones de grandes hombres que lo acompañaron en su último gabinete: Honorio Delgado, José León Barandiarán, Javier Correa Elías, Ismael Bielich, Enrique García Sayán. ¿Cuántos hombres de gran valer, pero que no tenían nada que ver con la doctrina social cristiana? Eran demócratas, pero a la usanza normal y corriente. Eran adictos a la formación de un partido político, pero nada distinto a lo que habían conocido como partido político. Y encontraron que los jóvenes nos incorporamos a este esfuerzo de don José Luis. Y sin darse cuenta terminaron hechizados por las ideas de los jóvenes y de algunos no tan jóvenes. Ese mismo grupo que he mencionado en esta conversación.
Alaiza, Cipriani, Stiglitz, Arróspide, Alarco, etcétera, etcétera. La democracia cristiana nació cuando los arequipeños, que no eran social cristianos, escucharon el mensaje de don José Luis, el mensaje final. Y por iniciativa de Ramírez del Villar, se autopusieron como nombre Movimiento Demócrata Cristiano. Quienes estaban en la posición de la Acción Católica en ese momento en Arequipa, como Roger Cáceres, que era presidente de la Federación de Estudiantes, o Jorge Bolaños, que lo había sido el año anterior, y que después fueron diputados y demócratas cristianos, eran gente de saber, tipo Bobby Ramírez, Mario Polar, Héctor Cornejo, el más vinculado realmente y el auténticamente vinculado con la democracia cristiana. Nació así el Partido Demócrata Cristiano cuando recibo el encargo de los ministros de don José Luis y de los jóvenes, completados a ellos en un proyecto político que todavía no tenía nombre, para que fuera a Arequipa a averiguar de qué se trataba. Y me encontré en Arequipa que ya tenían local, que ya tenían un nombre y que ya tenían una pequeña estructura. Es con esta conjunción extraña, detrás de un mensaje que estos mismos arequipeños habían lanzado meses atrás, coincidente con el que el 20 de julio del 55 lanzamos en Lima, que nace a la luz de esta rara confluencia con los dirigentes demócratas cristianos que la Acción Católica tenía como secretarios en Cusco, Callao, Trujillo, entre otros sitios, que nace el Partido Demócrata Cristiano. Porque nosotros habíamos vivido en la democracia cristiana una penetración muy fuerte de conceptos marxistas y de militantes marxistas que después han tenido lugar destacado en los grupos comunistas más extremos. En ese momento entonces la democracia peruana vivía una crisis feroz. Los partidos se dividían, la Acción Popular se dividía y la acción del gobierno de Belaúnde se veía totalmente frustrada para lograr las reformas sociales, la reforma de la empresa, la reforma del Estado, la reforma agraria, por la colaboración antinatural del APRA con el odrismo, que frustraba la acción del gobierno, del primer gobierno de Belaúnde. Entonces, en ese momento, y ante esas crisis internas que vivíamos en la democracia cristiana, donde expulsaron al ministro de Justicia, Roberto Ramírez de Villar, ¿no?, destacadísimo líder nuestro, ¿no?, y profundo demócrata, lo expulsaron con el pretexto, o con la imagen equivocada, de que se reunía con la oligarquía, dijeron. Está el ministro de Justicia reuniéndose con la oligarquía pesquera. Cornejo promovió un escándalo en la democracia cristiana y lo expulsaron del Partido Demócrata Cristiano a Ramírez de Villar. Al día siguiente nos reuníamos con Alaiza, con Polar, con Justi, y fundábamos el Partido Popular Cristiano y decíamos, reivindicamos en su totalidad el pensamiento social cristiano. Esa reivindicación de lo social cristiano fue obra sustancial, por supuesto, de Bedoya, de Ramírez de Villar y de Alaiza y de Polar. Los cuatro grandes ahí eran era Luis Bedoya Reyes, Ernesto Alaiza, Mario Polar y Roberto Ramírez del Villar. Esos eran los cuatro grandes de los fundadores del partido. El partido tenía una relación con la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación del Partido Demócrata Cristiano Alemán. Esto es importante porque no olvidemos que el PPC surge de una escisión de la democracia cristiana, que el tiempo ha permitido demostrar que fue hecha para defender precisamente los valores de los que la DC se estaba apartando. Retomar contacto, o tomar más bien contacto con nuestros pares alemanes de la CDU, supuso, después de la Asamblea Constituyente, que el doctor Bedoya y una delegación visitaran Alemania.
La Fundación Adenauer entonces, a través de su Instituto de Cooperación, se interesó por tender puentes con esta agrupación demócrata cristiana, social cristiana, que en el Perú había obtenido la segunda votación a nivel nacional en la Asamblea Constituyente y estaba colaborando decisivamente, y colaboró decisivamente en la dación de la Carta de 1979. Para presidir ese instituto de formación, que se llamó Acción y Pensamiento Democrático, y que tenía su brazo operativo un instituto que se llama José Faustino Sánchez Carrión, ¿quién mejor que el doctor Ernesto Alaiza Grundy para presidirlo? Él fue durante algunos años el presidente de esta asociación, que fue un centro de formación doctrinario sumamente importante de una generación, que permitió, con un trabajo muy sostenido y gracias al apoyo y la colaboración alemana, forjar una generación, yo diría que una parte muy importante de mi generación política, gracias a esta colaboración. Fue así que se divulgaron los principios del social cristianismo, de la economía social de mercado, pero sobre todo se formó nuevas generaciones. Yo creo que ese rol de Ernesto Alaiza como maestro, como forjador, lo hizo muy cercano a la juventud y reveló cuánto había en él la conciencia que las instituciones llamadas a durar son aquellas que son capaces de preparar nuevas generaciones. Ese es un recuerdo muy, muy vívido que yo tengo de don Ernesto y creo que fue una enorme contribución en la formación de cuadros y en el desarrollo de la actividad política del Partido Popular Cristiano. Alaiza fue, en mi concepto, y así siempre lo dije, la conciencia moral del partido, la garantía de rectitud, no de intransigencia, sino de firmeza. Por eso, Alaiza es un hombre que desde el Centro Católico de Miraflores primero y desde el partido después dio una enseñanza de la doctrina y al mismo tiempo su talento y su preparación lo hicieron invalorable en la formulación de los programas partidarios. Alaiza, con esa línea moral que comprende no estar en el centro del escenario, no ser la figura llamativa, no ser quien convoque el aplauso, no, es quien dirige hacia la solución más conveniente. Y a veces lo conveniente es lo prudente. Conversé con Bedoya y hubo una fórmula transaccional. La fórmula transaccional era que esto no se sometía a votación y que fuera de candidato a la segunda vicepresidencia Ernesto Alaiza. Y a mí, mientras tanto, me daban el número 1 en la lista de candidatos al Senado. Y al final hubo una votación en el partido que favoreció a Ernesto Alaiza, pero fue manejada de manera un poco, digamos, discutible. Bedoya lo planteó de esta manera. Señores, dijo, quienes estén de acuerdo que sea candidato a la segunda vicepresidencia Ernesto Alaiza, que levanten la mano. Y levantaron todos la mano, salvo 5 o 6 personas que apoyaban de las centenares que había a este caballero. Ya pues ahí acabó la votación. Pero en el caso mío no hubiera planteado Bedoya, quienes estén de acuerdo que sea Felipe Osterni, porque hubiera habido, señor, perdón, votación. Entonces ya se hubiera enredado la cosa. Una cosa era Ernesto Alaiza Grundy y otra cosa era Felipe Osterni, pues. Yo era un junior, pues, frente a un fundador del partido y un hombre tan respetable como Ernesto Alaiza, a quien nadie le iba a poner en el menor pero. Fue generosa la actitud de Celso Sotomarino. Las palabras de Felipe Osterni y la respuesta emocionada y cálida de ustedes no puede tener otra contestación que la de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón y a pesar de la sequedad de mis formas físicas y espirituales. Por eso siempre he entendido que frente a lo que el partido pide, uno debe medir qué pide, qué necesita el
entusiasma, con todas las limitaciones que tenemos, con todas las imperfecciones que son propias del ser humano, pero estamos empeñados en este trabajo. Y le digo entonces, si el partido cree que es esto lo que necesita, para eso me metí en la política, para eso me dio Dios la enseñanza del párroco y del profesor del colegio, y para eso me puse en contacto en su momento con Víctor Andrés y con don José Luis. No sería real que en este momento yo dijera, estoy tranquilo en mi casa, déjenme descansar. Está en manos de ustedes, si me necesitan, Ernesto Laiza, aquí está. Nosotros no tuvimos la menor duda. Designar a Laiza. Fundamentalmente fue el hombre que resolvió los problemas de tensión, los problemas de dispararse, los problemas de confrontarse, los problemas de distanciarse. En la noche teníamos otra reunión que fue en el Hotel Sheraton. Y en esa reunión vino Ernesto Laiza con esa suprema cualidad suya, la de ser modesto y humilde, a pedirme a mí disculpas por lo que había pasado. Y pero, por favor, dice Ernesto, por favor, vamos a poner las cosas de su verdadero nivel. En primer lugar, tú hiciste nada. Al contrario, ya fue para mí un honor contender contigo en algo suficiente para mí, ya basta, ya está bien. Don Mario era un personaje muy especial. Tenía una gracia fina, una ironía fina que era espectacular. A veces en las comisiones políticas, que eran toda una escuela de formación. Había un joven dirigente del partido, en fin, gracias a que mi maestro Enrique Elías me había dado la oportunidad de colarme por ahí, que el doctor Odia me daba la oportunidad de participar. Pero eran unas cátedras, ¿no? Se discutían los temas nacionales y los aspectos y debatían a veces, y don Mario solía acotar siempre con mucho. Lo que más recuerdo es ese espíritu, esa ironía fina, ¿no? Del hombre que sabe lo que está diciendo, pero que resume la idea con una frase normalmente muy gráfica y muy graciosa. No lo gocé en lo que lo conocía a mí, decía que era una persona muy hábil, que era una capacidad dialogante. Dicen que en la Asamblea Constituyente, cuando se quería arreglar un problema, sentaban a Polar y a Prealé. Al final no sabían bien qué cosa habían discutido, pero terminaban llegando a un acuerdo. Y creo que tenía esa virtud de la frase irónica, de la ironía fina, de la inteligencia del que sabe resumir la cosa con una situación graciosa, y un talante democrático enorme. En octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, derrocando al presidente Belaúnde. El PPC, fundado 2 años antes, luchó desde ese momento y hasta el final por terminar con la dictadura y restablecer la democracia. En ese sentido, son de antología los comunicados que por aquel entonces publicaba el PPC, redactados por Mario Polar Ugarteche, quien era el presidente del Partido Popular Cristiano. Polar ponía esta redacción en manos de la Comisión Política, que funcionaba casi clandestinamente con Luis Bedoya Reyes, Ernesto Laiza Grundy, Roberto Ramírez del Villar, Luis Justi La Rosa y otros grandes pepecistas, quienes finalmente aprobaban el comunicado. Y Polar no descansaba hasta lograr que este fuese publicado en alguna parte. El golpe de Velasco hace perder la posición en el Parlamento a todos nuestros representantes. Y Mario estaba dedicado 100% a la vida parlamentaria, o sea, lo dejó sin piso. ¿A qué se dedicó? A escribir. Ante ese desastre conceptual que llevaba a un desastre político, ¿no? Nosotros mantuvimos como los principios. Por ejemplo, Polar escribe un comunicado extenso que comienza diciendo: la reforma de la empresa, en cuanto procura dar a los trabajadores participación en los beneficios y en cuanto les brinda acceso a la gestión y al capital accionario, es una institución típicamente social cristiana. O sea, eso es nuestro, esa es iniciativa nuestra. Pero a la luz de los principios expuestos, se comprueba que la reforma de la empresa
consagrada por la ley 18.350 de Velasco, no responde a un planteamiento social cristiano, porque no valoriza a la persona humana al diluirla en entes colectivos. Las reuniones que antes eran cada 15 días se volvieron casi diarias en ese momento. Nosotros seguimos la dictadura de Velasco así milimétricamente. Los periódicos fueron capturados por el gobierno de Velasco, en fin, pero mudos nunca. Nadie hacía declaraciones más que el PPC en ese momento, ningún partido se atrevía a hacer declaraciones. El texto de la Constitución de 1979 fue votado y aprobado por 100 constituyentes, pero alguien debió escribir el documento sobre el cual comenzarían las discusiones. ¿Quién fue el autor de aquel borrador? Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano, y en aquella oportunidad el segundo constituyente más votado, solo detrás de Víctor Raúl Ayala de la Torre, recientemente nos ha hecho una serie de confesiones de cómo se elaboró esa Carta Magna en el seno de uno de los momentos más importantes de la historia de la República Peruana, la Asamblea Constituyente de 1978-1979. Cuenta Bedoya que un borrador íntegro de la Constitución fue redactado por Roberto Ramírez del Villar, que duda cabe, uno de los socialcristianos más distinguidos del Perú y fundador del PPC. Cuentan que Ramírez del Villar tomó ese borrador, lo dividió en capítulos y le entregó cada capítulo a los constituyentes del PPC que estarían en las diferentes comisiones de trabajo a efectos que ellos pudiesen introducir todo su texto en lo que sería el borrador final que llegaría a la Asamblea. Y así se aprobaría la Constitución de 1979. A Mario Polar le tocó integrar la comisión encargada de trabajar el capítulo de los derechos y deberes de la persona humana. Y tanto en la comisión como en la Asamblea, Polar dio cátedra de pensamiento social cristiano, insistiendo en que principio fundamental debía ser el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Desde aquel entonces, 1978, quedó claramente establecido que los socialcristianos, impecablemente representados por Polar, defendían los derechos humanos, al extremo de lograrse que aquella Constitución, por primera vez en la historia, comenzase precisamente con ese capítulo y con una declaración que resume todo su pensamiento. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por su parte, Alayza integró la comisión encargada de redactar el capítulo económico. Él tuvo el encargo del partido de introducir el concepto de economía social de mercado, creado por el socialcristianismo alemán. Tuvo allí que debatir contra las tesis marxistas y contra las tesis económicas del APRA. Finalmente se impuso su idea y desde entonces la economía social de mercado es el régimen económico del Perú, que aplicado desde los 90 ha permitido que económicamente el país siga avanzando. Morales Bermúdez fue quien convocó la Asamblea Constituyente de 1978 a 79. En realidad y en justicia, se había trabajado un proyecto completo de constitución por el hombre más hábil y capacitado para hacerlo, Roberto Ramírez del Villar Bobby, el que expulsaron de la democracia cristiana. Tenía un texto completo de constitución. Y nuestra campaña incidió en la doctrina y en el programa. Y cuando llegamos a la Asamblea Constituyente, cada uno de los líderes de los grupos, en función de los capítulos que debía tener nuestra Constitución, recibió el pliego correspondiente en forma reservada para presentarlo como ponencia progresiva en las comisiones que iban a elaborar la Constitución. El APRA no pudo presentar sino su Congreso Económico Nacional. Nosotros presentamos en cada comisión lo que Bobby había trabajado durante años. Y por eso la coherencia nuestra permitió que de ese análisis, de esa presentación, la Constitución del año 79 tuviese más de un 50%, no de influencia, sino de texto literal del proyecto popular cristiano.
Nosotros teníamos una buena formación como social cristianos porque había habido varios países con formación social cristiana, como era en ese momento Alemania, en Europa, fundamentalmente Alemania, y acá en América pues estaba Venezuela y otros que ya tenían una historia recorrida en materia de pensamiento constitucionalista social cristiano. Entonces sí tuvimos consulta, tuvimos discusión entre nosotros, tuvimos llegada de gente que nos aconsejó, que nos ayudó desde el punto de vista doctrinario del partido. Así que para nosotros no fue una improvisación. Ya en la tarea, dos de los hombres que más destacan, evidentemente por su saber, son Alayza y Polar. Su trabajo extraordinario, pero siempre dentro de su carácter. Polar, impaciente, tenía a su cargo la presentación progresiva, lenta, con inyección graduada del capítulo sobre la persona. Eufórico, rápido, angustiado por el tiempo, sin violencia ni precipitación, pero sin acatar exactamente la técnica. Polar prácticamente despachó en 3 semanas. Y el primer proyecto que es aprobado en comisión es el de persona humana. En un 90% la presentación de Polar. El fin del Estado era la persona humana, artículo 1 de la Constitución del 79. Y entonces el capítulo 1, por primera vez también en una Constitución peruana, se dedica a los derechos humanos. Y es Mario Polar el que presenta el capítulo como lo había preparado la comisión que él presidió. Polar quiere, lo venía queriendo, Polar y Alayza y la democracia cristiana original, una democracia integral. Y eso significaba que, veámoslo en palabras del propio Polar, al presentar el capítulo de derechos humanos. Para los socialcristianos, esta defensa de los derechos humanos es lógica. No podemos entender la dignidad de la imagen que reflejamos, la imagen de Dios, si no defendemos nuestra propia dignidad. Y decía, en los derechos fundamentales de la persona hay que distinguir 2 clases de derechos. Los que podríamos llamar derechos inherentes a la persona, anteriores al Estado, que valen en cada persona antes de hablar de toda forma de autoridad, y otros derechos que significan fundamentalmente aspiraciones, pero no aspiraciones ideales en el aire, no, que son metas a alcanzar, que tendrán que lograrse a través de un esfuerzo concentrado de todos y especialmente del Estado. Estos derechos constituyen en realidad un programa político común a todos los partidos. Todos debemos buscar que estas aspiraciones sean cumplidas. Alayza tenía el encargo, cosa que Bobby no conocía y no pudo haber hecho, de que frente a la tesis del Congreso Económico Nacional, que ya pasaba totalmente de moda y tenía los caracteres ya de disparate, que felizmente así lo llegó a entender el propio Haya, y por eso guardó silencio. Tenía que ser el proyecto de la economía social de mercado. El capítulo de economía lo presenta Ernesto Alayza en la Constituyente, y Ernesto Alayza ha puesto en el artículo 115 de esa Constitución: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Esa es la concepción nueva, la economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social. Una economía con profundo sentido social, estas son palabras de Alayza, pero transida de libertad y fundada en la iniciativa privada. Y por eso pone también, y lo dice con estas palabras, la propiedad tiene un fin social, un interés social. La propiedad de cada uno no es aislada, no se busca sola, se busca en un ambiente de responsabilidades recíprocas. La ley establece entonces las obligaciones y las limitaciones al ejercicio de propiedad, y la principal limitación es la prohibición
de los monopolios que destruyen la competencia. Y el mérito de Alayza consiste por el respeto que despertó en el propio Aya de la Torre, y fue la talladura de Alayza, su trabajo constante, indicándole las fallas que tenía un sistema ya pasado de realidad, como era el famoso Congreso Económico Nacional, que estaba más próximo del sistema corporativo fascista que de una realidad de economía abierta. Coincidieron con el pensamiento reformado que ya tenía Aya. Ya en el problema de la Caja de Depósitos y Consignaciones y de la creación del Banco de la Nación, el esfuerzo fundamentalmente de Polar, pero cuyos orígenes están en la iniciativa en la democracia cristiana al segundo año de su fundación, cuando denunciamos los defectos y vicios de la Caja de Depósitos y Consignaciones y del enriquecimiento indebido de la banca privada a expensas de la cobranza de la integridad de los recursos del Estado y de la disposición de ellos conforme al criterio de la Caja, cuando el Estado pidiera adelanto sobre sus recursos. Fue una tarea extraordinaria de Juan Chávez Molina asesorando y ayudando a Polar, pero fundamentalmente de Polar y de Alayza. Por eso, la unión de Alayza y Polar en la Asamblea Constituyente, más allá de todas sus intervenciones brillantes, de su participación en muchos debates a través de el año, fundamentalmente en el debate del capítulo del régimen económico, sobre el Banco de la Nación y sobre la economía social de mercado, constituye una transformación estructural. Querían hacer de sus principios, que era la labor del doctrinario auténtico, hacer de los principios acción política y norma. Y luego entonces acción de gobierno, en una municipalidad, en un ministerio, ¿no? La norma de vida que modifique, oriente, enrumbe la vida de los peruanos. Esa es la participación de ellos. Eran dos personalidades muy diferentes en el momento del debate. Rígido en su razonamiento y muy consistente Alayza, extenso, abierto, locuaz, Polar. Por eso los dos se complementaban. La capacidad de análisis que tenía Ernesto Alayza, por ejemplo, era una capacidad sobria, certera, casi matemática, y del otro lado tenías a Mario Polar, que yo creo que si Alayza era un hombre lleno de valores por cultura, por elaboración, por autocultivo y todo, Polar era un hombre fundamentalmente bueno, socialmente, personalmente, familiarmente, bueno. Esa era su característica. Yo creo que eso no era elaborado, nació así. Y un día llego a mi casa y ¿quién está sentado en el salón de la casa de mi papá? Rolando Obreña y el dirigente de Vanguardia Revolucionaria Humberto Napurí Jordán. Los tres sentados ahí, tomándose un pisco, conversando. Yo dije, pues se ha vuelto loco. Pues. Entonces, lo que decía Francisco, no, pues yo quiero saber por qué piensan lo que piensan. Además, es gente culta, de gente inteligente, gente formada. Y así era él. Mi trato político, tanto con Ernesto como con Mario, se inicia en realidad en el mes de junio
del año de 1980. Un trato frecuentísimo y yo le diría que interdiario. Hubo una presentación de los nuevos ministros en el departamento de don Fernando Belaúnde en el mes de junio, en que fuimos los dirigentes del PPC, conjuntamente con Roberto Rotondo, que era el ministro designado de Industrias, y con quien habla el ministro designado de Justicia. Antes de ir nos encontramos en el local del partido, que en esa época quedaba en la Alameda de Ricardo Palma. Y entonces cuando a Mario Polar le digo, doctor Polar, mucho gusto de conocerlo, me dice, yo soy Mario y tú eres Felipe. Y entonces desde ahí se desarrolló una amistad íntima con Mario Polar. Una íntima amistad. Una íntima amistad porque yo fui ministro y Mario me apoyaba en todo lo que fuera necesario desde el Senado de la República. Él había sido electo senador. Y luego yo tuve el honor de compartir el Senado con Mario Polar a partir del 28 de julio de 1985. Y éramos vecinos con Mario Polar. Y Mario era un hombre encantador. Era un hombre muy, muy inteligente, brillante, diría yo. Muy inteligente, conocía muy bien de temas económicos. Cuando se pedía la palabra no volaba una mosca en el Senado de la República. Era un hombre con humor, con sarcasmo, pero un hombre bueno, una excelente persona. Lo más rescatable de ambos es el brillo que le dieron al Congreso de la República, la brillantez que le dieron. Los discursos de Mario Polar y de Ernesto Alaiza eran de una sustancia y de una profundidad extraordinaria, pero además eran discursos pronunciados ante un Senado, que es la parte que me tocó vivir 7 años como senador, ante un Senado de lujo. Usted era, estaba Luis Alberto Sánchez, Manuel Ulloa, Javier Alborlandini, Armando Villanueva, y luego en la época en que entró el Fredemo, que dio el golpe, este inexplicable golpe Alberto Fujimori, también en un Senado de lujo. Entraron gentes como Raúl Ferrero, Luis Bustamante Belaúnde, Miguel Vega Alviar, Ricardo Vega Llona, y habían gentes del APRA de primer nivel, había gente de izquierda del nivel de Gustavo Momellona. Entonces, era otro Senado, era un espacio en el cual uno tenía que, al pedir la palabra, tenía que saber de qué hablaba. Y si alguien sabía de qué hablaba, esos eran Ernesto Alaiza y Mario Polar Ugarteche. Polar siguió presentando proyectos de reforma de la empresa para que el principio constitucional tuviera consecuencia legal y obligación legal concreta. Alaiza concreta sus conceptos con el rescate, la labor que hicimos en la ley universitaria, todavía vigente, tan transgredida por los gobiernos, el primero de Alan García y el de Fujimori después, que convierten a las universidades peruanas privadas en una empresa anónima que crea y produce lucro que se reparte entre sus miembros. No, Alaiza quería la identidad propia de cada universidad, y por eso la autonomía. La autonomía no significa una defensa egoísta. Aquí yo me mando como me da la gana. Yo me mando de acuerdo a mi naturaleza de entidad cultural. Esa es mi identidad. Y dicho sea de paso, y si mi identidad es eclesiástica, porque soy de la iglesia, esa es mi naturaleza, es mi identidad natural. Eso es lo que tengo que defender frente a todo el que quiera modificarlo o adulterarlo. La calidez de Polar se transformaba en razonamiento no frígido, pero sí estilizado y recortado de Alaiza. Polar era el desborde, Alaiza era el perfil. El razonamiento lo acompañaba siempre. En cambio, Polar presentaba la imagen de la circunstancia y de lo que rodeaba.
y dentro de ella ubicaba el problema. El caso de Ernesto fue distinto. Ernesto era un hombre mucho más austero, no era bromista como Mario, no era sarcástico, era un hombre, eso sí, de una inteligencia extraordinaria, de una inteligencia muy profunda. Y Ernesto fue quien sustituyó a Mario en el Senado. Mario falleció, me parece recordar, en noviembre del año 1988, y Ernesto lo sucedió hasta el 28 de julio de 1990, en el mismo escaño. O sea que yo con Ernesto trataba, en fin, permanentemente los temas. Era distinto, era austero, no era de bromas. Yo lo había conocido cuando yo era un niño y Ernesto era un hombre relativamente joven. Yo era una persona mayor y era una persona bastante mayor que yo, porque Ernesto me llevaba igual que Mario exactamente 20 años. Otra etapa muy interesante en que yo pude apreciar el talento del doctor Alayza fue cuando fue nombrado el cuarto ministro de Justicia que el PPC colocó en el segundo gobierno del presidente Belaúnde. Yo era entonces una joven egresada de la universidad, a puertas de irme a estudiar a España. Y he contado durante muchos años la experiencia que para mí supuso estar sentada una mocosa al lado de todos los asesores del Ministerio de Justicia y ver llegar a don Ernesto Alayza, ministro recién designado, que pedía explicación a todos los que estábamos en esa mesa sobre cada uno de los aspectos que cada uno estaba desarrollando. Y entonces pasaron revista todos los temas del derecho, aquel que estaba viendo los aspectos registrales, los aspectos penitenciarios, probablemente las negociaciones o contratos que se estaban firmando. Yo en ese momento tenía que ver con un tema de asesoría legal gratuita para los internos en las cárceles. En fin, y uno a uno así, un grupo muy calificado de asesores que encabezaba un viejo jurista, Nicanor Silva Salgado. Mi impresión, una abogada recién graduada, ni siquiera una egresada de la universidad, fue descubrir la capacidad de este hombre, de este viejo abogado jurista, de poder hablar con suficiente conocimiento de cada una de estas diversas materias que lo presentaban como esta vieja estirpe de abogados. Fue realmente muy impactante descubrir no solo el talento del político honesto y correcto, sino de este abogado de enorme conocimiento, de vasto conocimiento del derecho, que realmente me impresionó muchísimo. Yo no puedo olvidarme, por ejemplo, las largas caminatas de la Herradura por el Paso de la Araña a La Chira, a la playa de